Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el pájaro verde. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias, las de este programa, Historias. Esta noche les ofrecemos uno de los relatos más leídos de Juan Valera, del quien anteriormente ya les hemos adaptado radiofónicamente otros. El pájaro verde. Un relato fantástico, maravilloso, exótico. El pájaro verde se publicó por primera vez en 1860. En el fondo, todos los cuentos de Valera, o casi todos, son historias de amor. Unos situados en épocas pasadas, otros en su época, y otros fantásticos o semifantásticos. Valera, con relatos como El pájaro verde, evidencia que también el género fantástico se trató en España. Y ahora ya, vivan la historia, la extraña historia de El pájaro verde. Hubo, en época muy remota de esta en que vivimos, un poderoso rey, amado en extremo de sus vasallos, y poseedor de un fertilísimo, dilatado y populoso reino allá en las regiones de Oriente. Tenía este rey inmensos tesoros y daba fiestas espléndidas. Asistían en su corte las más gentiles damas y los más discretos y valientes caballeros que entonces había en el mundo. Su ejército era numeroso y aguerrido. Sus naves recorrían como en triunfo el océano. Los parques y jardines, donde solía cazar y holgarse, eran maravillosos por su grandeza y frondosidad y por la copia de alimañas y de aves que en ellos se alimentaban y vivían. Pero, ¿qué diremos de sus palacios y de lo que en sus palacios se encerraba, cuya magnificencia excede a toda ponderación? Allí muebles riquísimos, tronos de oro y de plata y vajillas de porcelana, que era entonces menos común que ahora. Allí enanos, gigantes, bufones y otros monstruos para solaz y entretenimiento de su majestad. Allí cocineros y reposteros profundos y eminentes que cuidaban de su alimento corporal. Y allí no menos profundos y eminentes filósofos, poetas y jurisconsultos que cuidaban de dar pasto a su espíritu, que concurrían a su consejo privado, que decidían las cuestiones más arduas de derecho, que aguzaban y ejercitaban el ingenio con charadas y logogrifos, y que cantaban las glorias de la dinastía en colosales epopeyas. Los vasallos de este rey le llamaban con razón el venturoso. Todo iba de bien en mejor durante su reinado.
Su vida había sido un tejido de felicidades, cuya brillantez empañaba solamente con negra sombra de dolor la temprana muerte de la señora reina, persona muy cabal y hermosa, a quien su majestad había querido con todo su corazón. Imagínate, oyente, lo que lloraría, y más habiendo sido él, por el mismo acendrado cariño que la tenía, causa inocente de su muerte. Cuentan las historias de aquel país que ya llevaba el rey 7 años de matrimonio sin lograr sucesión, aunque vehementemente la deseaba, cuando ocurrieron unas guerras en país vecino. El rey partió con sus tropas, pero antes se despidió de la señora reina con mucho afecto. Esta, dándole un abrazo, le dijo al oído: no se lo digas a nadie, para que no se rían si mis esperanzas no se logran. Pero me parece que estoy encinta. La alegría del rey con esta nueva no tuvo límites, y como todo le sale bien al que está alegre, él triunfó de sus enemigos en la guerra. Mató por su propia mano a 3 o 4 reyes que le habían hecho no sabemos qué mala pasada. Asoló ciudades, hizo cautivos y volvió cargado de botín y de gloria. Habían pasado de esto algunos meses. Así es que, al atravesar el rey con gran pompa la ciudad, entre las aclamaciones y el aplauso de la multitud y el repiqueteo de las campanas, la reina estaba pariendo, y parió con felicidad y facilidad, a pesar del ruido y agitación, y aunque era primeriza. Qué gusto tan pasmoso no tendría su majestad cuando, al entrar en la real cámara, el comadrón mayor del reino le presentó una hermosa princesa que acababa de nacer. El rey dio un beso a su hija y se dirigió lleno de júbilo, de amor y de satisfacción al cuarto de la señora reina, que estaba en la cama, tan colorada, tan fresca y tan bonita como una rosa de mayo. Esposa mía. ¿Qué? Pero el rey era tan robusto y era tan viva la efusión de su ternura que sin más ni menos ahogó sin querer a la reina. Entonces fueron los gritos, la desesperación y el llamarse a sí propio animal con otras elocuentes muestras de doloroso sentimiento. Mas no por esto resucitó la reina, la cual, aunque muerta, estaba divina. Una sonrisa de inefable deleite se diría que aún vagaba sobre sus labios. Por ellos, sin duda, había volado el alma envuelta en un suspiro de amor y orgullosa de haber sabido inspirar cariño bastante para producir aquel abrazo. ¿Qué mujer verdaderamente enamorada no envidiaría la suerte de esta reina? El rey probó el mucho cariño que le tenía, no solo en vida de ella, sino después de su muerte. Hizo voto de viudez y de castidad perpetuas, y supo cumplirlo. Mandó componer a los poetas una corona fúnebre que aún dicen que se tiene en aquel reino como la más preciosa joya de la literatura nacional. La corte estuvo 3 años de luto. Del mausoleo que se levantó a la reina, solo fue posteriormente el de Caria un mezquino remedo. Pero como, según dice el refrán, no hay mal que 100 años dure, el rey, al cabo de un par de años, sacudió la melancolía y se creyó tan venturoso o más venturoso que antes. La reina se le aparecía en sueños y le decía que estaba gozando de Dios, y la princesita crecía y se desarrollaba, que era un contento. Al cumplir la princesita los 15 años, era por su hermosura, entendimiento y buen trato, la admiración de cuantos la miraban y el asombro de cuantos la oían. El rey la hizo jurar heredera del trono y trató luego de casarla. Más de 500 correos de gabinete, caballeros en sendas cebras de posta, salieron a la vez de la capital del reino con despachos para otras tantas cortes, invitando a todos los príncipes a que viniesen a pretender la mano de la princesa, la cual había de escoger entre ellos al que más le gustase. La fama de su portentosa hermosura había recorrido ya el mundo todo.
De suerte que apenas fueron llegando los correos a las diferentes cortes, no había príncipe, por ruin y para poco que fuese, que no se decidiera a ir a la capital del rey venturoso a competir en justas, torneos y ejercicios de ingenio por la mano de la princesa. Cada cual pedía al rey su padre armas, caballos, su bendición y algún dinero, con lo cual, al frente de una brillante comitiva, se ponía en camino. Era de ver cómo iban llegando a la corte de la princesita todos estos altos señores. Era de ver los saraos que habían entonces en los palacios reales. Eran de admirar, por último, los enigmas que los príncipes se proponían para mostrar la respectiva agudeza, los versos que escribían, las serenatas que daban, los combates del arco, del pugilato y de la lucha, y las carreras de carros y de caballos, en que procuraba cada cual salir vencedor de los otros y ganarse el amor de la pretendida novia. Pero esta, que a pesar de su modestia y discreción, estaba dotada sin poderlo remediar de una índole arisca, descontentadiza y desamorada, abrumaba a los príncipes con su desdén, y de ninguno de ellos se le importaba un ardite. Sus discreciones le parecían frialdades, simpleza sus enigmas, arrogancia sus rendimientos, y vanidad o codicia de sus riquezas el amor que le mostraban. Apenas se dignaba mirar sus ejercicios caballerescos, ni oír sus serenatas, ni sonreír agradecida a sus versos de amor. Los magníficos regalos que cada cual le había traído de su tierra estaban arrinconados en un zaquizamí del regio alcázar. La indiferencia de la princesa era glacial para todos los pretendientes. Solo uno, el hijo del Can de Tartaria, había logrado salvarse de su indiferencia para incurrir en su odio. Este príncipe adolecía de una fealdad sublime. Sus ojos eran oblicuos, las mejillas y la barba salientes, crespo y enmarañado el pelo, rechoncho y pequeño el cuerpo, aunque de titánica pujanza, y el genio intranquilo, mofador y orgulloso. Ni las personas más inofensivas estaban libres de sus burlas, siendo principal blanco de ellas el ministro de Negocios Extranjeros del rey venturoso, cuya gravedad, entorno y cortas luces, así como lo detestablemente que hablaba en sánscrito, lengua diplomática de entonces, se prestaban algo al escarnio y a los chistes. Así andaban las cosas, y las fiestas de la corte eran más brillantes cada día. Los príncipes, sin embargo, se desesperaban de no ser queridos. El rey venturoso rabiaba al ver que su hija no acababa de decidirse, y ésta continuaba R que R en no hacer caso de ninguno, salvo del príncipe tártaro, de quien sus pullas y descarado aborrecimiento vengaba con usura al famoso ministro de su padre. Aconteció, pues, que la princesa, en una hermosa mañana de primavera, estaba en su tocador. La doncella favorita peinaba sus dorados, largos y suavísimos cabellos. Las puertas de un balcón que daba al jardín estaban abiertas para dejar entrar el vientecillo fresco y con él el aroma de las flores. Parecía la princesa melancólica y pensativa y no dirigía ni una sola palabra a su sierva. Esta tenía ya entre sus manos el cordón con que se disponía a enlazar la áurea crencha de su ama, cuando a deshora entró por el balcón un preciosísimo pájaro, cuyas plumas parecían de esmeralda, y cuya gracia en el vuelo dejó absortas a la señora y a su sirvienta. El pájaro, lanzándose rápidamente sobre esta última, le arrebató de las manos el cordón y volvió a salir volando de aquella estancia. Todo fue tan instantáneo que la princesa apenas tuvo tiempo de ver al pájaro, pero su atrevimiento y su hermosura le causaron la más extraña impresión. Pocos días después, la princesa, para distraer sus melancolías, tejía una danza con sus doncellas en presencia de los príncipes. Estaban todos en los jardines y la miraban embelesados. De pronto,
sintió la princesa que se le desataba una liga, y suspendido el baile, se dirigió con disimulo a un bosquecillo cercano para atársela de nuevo. Descubierta tenía ya su Alteza la bien torneada pierna, había estirado ya la blanca media de seda, y se preparaba a sujetarla con la liga que tenía en la mano, cuando oyó un ruido de alas y vio venir hacia ella el pájaro verde, que le arrebató la liga en el ebúrneo pico y desapareció al punto. La princesa dio un grito y cayó desmayada. Acudieron los pretendientes y su padre. Ella volvió en sí y lo primero que dijo fue: que me busquen el pájaro verde, que me lo traigan vivo, que no lo maten. Yo quiero poseer vivo el pájaro verde. Mas en balde le buscaron los príncipes. En balde, a pesar de lo mandado por la princesa de que no se pensase en matar el pájaro verde, se soltaron contra él neblíes, sacres, gerifaltes y hasta águilas caudales, domesticadas y adiestradas en la cetrería. El pájaro verde no apareció ni vivo ni muerto. El deseo no cumplido de poseerlo atormentaba a la princesa y acrecentaba su mal humor. Aquella noche no pudo dormir. Lo mejor que pensaba de los príncipes era que no valían para nada. Apenas vino el día, se alzó del lecho, y en ligeras ropas de levantar, sin corsé ni miriñaque, más hermosa e interesante en aquel desabillé, pálida y ojerosa, se dirigió con su doncella favorita a lo más frondoso del bosque, que estaba a la espalda del palacio, y donde se alzaba el sepulcro de su madre. Allí se puso a llorar y a lamentar su suerte. ¿De qué me sirven todas mis riquezas si las desprecio? Todos los príncipes del mundo si no los amo. ¿De qué mi reino si no te tengo a ti, madre mía? ¿Y de qué todos mis primores y joyas si no poseo el hermoso pájaro verde? Con esto, y como para consolarse algo, desenlazó el cordón de su vestido y sacó del pecho un rico guardapelo donde guardaba un rizo de su madre, que se puso a besar. Mas apenas empezó a besarlo cuando acudió más rápido que nunca el pájaro verde. Tocó con su ebúrneo pico los labios de la princesa y arrebató el guardapelo que durante tantos años había reposado contra su corazón y en tan oculto y deseado lugar había permanecido. El robador desapareció enseguida, remontando el vuelo y perdiéndose en las nubes. Esta vez no se desmayó la princesa. Antes bien, se paró muy colorada y dijo a la doncella: mírame los labios. Ese pájaro insolente me los ha herido porque me arden. La doncella los miró y no notó picadura ninguna, pero indudablemente el pájaro había puesto en ellos algo de ponzoña, porque el traidor no volvió a aparecer en adelante, y la princesa fue desmejorándose por grados hasta caer enferma de mucho peligro. Una fiebre singular la consumía, y casi no hablaba sino para decir: que no lo maten, que me lo traigan vivo. Yo quiero poseerlo. Los médicos estaban de acuerdo en que la única medicina para curar a la princesa era traerle vivo el pájaro verde. Mas ¿dónde hallarlo? Inútil fue que le buscasen los más hábiles cazadores. Inútil que se ofreciesen sumas enormes a quien lo trajera. El rey venturoso reunió un gran congreso de sabios a fin de que averiguasen, so pena de incurrir en su justa indignación, quién era y dónde vivía el pájaro verde, cuyo recuerdo atormentaba a su hija. 40 días y 40 noches estuvieron los sabios reunidos, sin cesar de meditar y disertar, sino para dormir un poco y alimentarse. Pronunciaron muy doctos y elocuentes discursos, pero nada averiguaron. Señor, somos unos mentecatos. Haz que nos ahorquen. Nuestra ciencia es una mentira. Ignoramos quién sea el pájaro verde y solo nos atrevemos a sospechar
si será acaso el ave fénix de Arabia. Levantaos. Yo os perdono y os agradezco la indicación sobre el ave fénix. Sin tardanza, saldrán 7 de vosotros con ricos presentes para la reina de Saba, y con todos los recursos de que yo puedo disponer para cazar pájaros vivos. El fénix debe de tener su nido en el país sabeo, y de allí habéis de traérmelo, si no queréis que mi cólera regia os castigue, aunque tratéis de evitarla escondiéndoos en las entrañas de la tierra. En efecto, salieron para el Arabia 7 sabios de los más versados en lingüística, y entre ellos el ministro de Negocios Extranjeros, sobre el cual tuvo mucho que reír el príncipe tártaro. Este príncipe envió también cartas a su padre, que era el más famoso encantador de aquella edad, consultándole sobre el caso del pájaro verde. La princesa, en el ínterin, seguía muy mal de salud, y lloraba tan abundantes lágrimas que diariamente empapaba en ellas más de 50 pañuelos. Las lavanderas de palacio estaban con esto muy afaenadas, y como entonces ni la persona más poderosa tenía tanta ropa blanca como ahora se usa, no hacían más que ir a lavar al río. Una de estas lavanderas, que era, valiéndonos de cierta expresión a la moda, una pollita muy simpática, volvía un día al anochecer de lavar en el río los lacrimosos pañuelos de la princesa. En medio del camino, y muy distante aún de las puertas de la ciudad, se sintió algo cansada y se sentó al pie de un árbol. Sacó del bolsillo una naranja y ya iba a morderla para comérsela cuando se le escapó de las manos y empezó a rodar por aquella cuesta abajo con singular ligereza. La muchacha corrió en pos de su naranja, pero mientras más corría, más la naranja se adelantaba, sin que jamás se parase y sin que ella llegase a alcanzarla en la carrera, si bien no la perdía de vista. Cansada de correr y sospechando, aunque poco experimentada en las cosas del mundo, que aquella naranja tan corredora no era del todo natural, la pobre se detenía a veces y pensaba en desistir de su empeño. Pero la naranja al punto se detenía también, como si ya hubiese cesado en su movimiento y convidase a su dueña a que de nuevo la cogiese. Llegaba ella a tocarla con la mano y la naranja se le deslizaba otra vez y continuaba su camino. Embelesada estaba la lavanderilla en tan inaudita persecución, cuando notó al fin que se hallaba en un bosque intrincado y que la noche se le venía encima, oscura como boca de lobo. Entonces tuvo miedo y rompió en desconsoladísimo llanto. La oscuridad creció rápidamente y ya no le permitió ni ver la naranja, ni orientarse, ni dar con el camino para volverse atrás. Iba pues vagando a la aventura, afligidísima y muerta de hambre y cansancio, cuando columbró no muy lejos unas brillantes lucecitas. Imaginó ser las de la ciudad. Dio gracias a Dios y enderezó sus pasos hacia aquellas luces. Pero cuán grande no sería su sorpresa al encontrarse, a poco trecho y sin salir del intrincado bosque, a las puertas de un suntuosísimo palacio, que parecía un ascua de oro por lo que brillaba, y en cuya comparación pasaría por una pobre choza el espléndido alcázar del rey venturoso. No había guardia, ni portero, ni criados que impidiesen la entrada, y la chica, que no era corta, y que además sentía el estímulo de la curiosidad y el deseo de albergue y de comer algo, traspasó los umbrales, subió por una ancha y lujosa escalera de bruñido jaspe y empezó a discurrir por los más ricos y elegantes salones que imaginarse pueden, aunque siempre sin ver a nadie. Los salones estaban, sin embargo, profusamente iluminados por 1000 lámparas de oro, cuyo perfumado aceite difundía suavísima fragancia. Los primorosos objetos que en los salones había eran para espantar por su riqueza y exquisito gusto, no ya a la lavanderilla, que poco de esto había disfrutado, sino a la mismísima reina Victoria, que hubiera confesado la relativa inferioridad de la industria inglesa y hubiera dado patentes y medallas a los inventores y fabricantes de todos aquellos artículos.
La lavandera los admiró a su sabor, y admirándolos se fue poco a poco hacia un sitio de donde salía un rico olorcillo de viandas muy suculento y delicioso. De esta suerte llegó a la cocina, pero ni jefe, ni sotacocineros, ni pinches, ni fregatrices había en ella. Todo estaba desierto como el resto del palacio. Ardían, no obstante, el fogón, el horno y las hornillas, y en ellos estaban al fuego infinito número de peroles, cacerolas y otras vajillas. Levantó nuestra aventurera la cubierta de una cacerola y vio en ella unas anguilas. Levantó otra y vio una cabeza de jabalí deshuesada y rellena de pechugas de faisanes y de trufas. En resolución, vio los manjares más exquisitos que se presentaban en las mesas de los reyes, emperadores y papas, y hasta vio algunos platos, al lado de los cuales los imperiales, papales y regios serían tan groseros como al lado de estos un potaje de judías o un gazpacho. Animada la chica con lo que veía y olía, se armó de un cuchillo y de un trinchante y se lanzó con resolución sobre la cabeza de jabalí. Mas apenas hubo llegado a ella, recibió en sus manos un golpe, dado al parecer por otra poderosa e invisible, y oyó una voz que le decía, tan de cerca que sintió la agitación del aire y el aliento vivo de las palabras: «Date, que es para mi señor el príncipe». Se dirigió entonces a unas truchas salmonadas, creyéndolas manjar menos principesco y que le dejarían comer. Pero la mano invisible vino de nuevo a castigar su atrevimiento y la voz misteriosa a repetirle: «Date, que es para mi señor el príncipe». Tentó por último mejor fortuna en tercero, cuarto y quinto platos, pero siempre le aconteció lo propio. Así tuvo con harta pena que resignarse a ayunar y se salió despechada de la cocina. Volvió luego a recorrer los salones donde reinaba siempre la misma misteriosa soledad y donde el más profundo silencio parecía tener su morada. Y llegó a una alcoba lindísima, en la cual solo 2 o 3 luces, encerradas y amortecidas en vasos de alabastro, derramaban una claridad indecisa y voluptuosa que estaba convidando al reposo y al sueño. Había en esta alcoba una cama tan cómoda y mullida que nuestra lavandera, que estaba cansadísima, no pudo resistir a la tentación de tenderse en ella y descansar. Iba a poner en ejecución su propósito y ya se había sentado y se disponía a tenderse, cuando en la parte misma de su cuerpo, con que acababa de tocar la cama, sintió una dolorosa picadura, como si con un alfiler de a 8 la punzasen, y oyó de nuevo una voz que decía: «Date, que es para mi señor el príncipe». No hay que decir que la lavanderilla se asustó y afligió con esto, resignándose a no dormir, como a no comer se había resignado, y para distraer el hambre y el sueño, se puso a registrar cuantos objetos había en la alcoba, llevando su curiosidad hasta levantar las colgaduras y los tapices. Detrás de uno de estos, descubrió nuestra heroína una primorosa puertecilla secreta de sándalo con embutidos de nácar. La empujó suavemente y, cediendo la puerta, se encontró en una escalera de caracol de mármol blanco. Por ella bajó sin detenerse a uno como invernáculo, donde crecían las plantas y las flores más aromáticas y extrañas, y en cuyo centro había una taza inmensa, hecha al parecer de un solo, limpio y diáfano topacio. Se levantaba del medio de la taza un surtidor tan gigantesco como el que hay ahora en la Puerta del Sol, pero con la diferencia de que el agua del de la Puerta del Sol es natural y ordinaria, y la de este era agua de olor, y tenía además en sí misma todos los colores del iris y luz propia, lo cual, como ya calculará el oyente, le daba un aspecto sumamente agradable. Hasta el murmullo que hacía este agua al caer tenía algo más musical y acordado que el que producen otras, y se diría que aquel surtidor cantaba alguna de las más enamoradas canciones de Mozart o de Bellini. Absorta estaba la lavandera mirando aquellas bellezas y gozando de aquella armonía, cuando oyó un grande estrépito y vio abrirse una ventana de cristales. La lavandera se escondió precipitadamente detrás de una masa de verdura a fin de no ser vista y poder ver a las personas o seres que sin duda se acercaban. Estos eran 3 pájaros rarísimos y lindísimos.
uno de ellos todo verde y brillante como una esmeralda. En él creyó ver la lavandera, con notable contento, al que era causa, según todo el mundo aseguraba, de la pertinaz dolencia de la princesa Venturosa. Los otros dos pájaros no eran ni con mucho tan bellos, pero tampoco carecían de mérito singular. Los tres venían con muy ligero vuelo y los tres se abatieron sobre la taza de topacio y se zambulleron en ella. Al poco rato, vio la lavandera que del seno diáfano del agua salían tres mancebos tan lindos, bien formados y blancos, que parecían estatuas peregrinas hechas por mano maestra, con mármol teñido de rosas. La chica, que en honor a la verdad se debe decir que jamás había visto hombres desnudos, y que de ver a su padre, a sus hermanos y a otros amigos, vestidos y mal vestidos, no podía deducir hasta dónde era capaz de elevarse la hermosura humana masculina, se figuró que miraba a tres genios inmortales o a tres ángeles del cielo. Así es que, sin ruborizarse, los siguió mirando con bastante complacencia, como objetos santos y nada pecaminosos. Pero los tres salieron al punto del agua y pronto se vistieron de elegantes ropas. Uno de ellos, el más hermoso de los tres, llevaba sobre la cabeza una diadema de esmeraldas y era acatado de los otros como señor soberano. Si desnudo le pareció a la lavanderilla un ángel o un genio por la hermosura, ya vestido la deslumbró con su majestad y le pareció el emperador del mundo y el príncipe más adorable de la tierra. Aquellos señores se dirigieron enseguida al comedor y se sentaron a una espléndida mesa, donde había tres cubiertos preparados. Una música sumisa e invisible les hizo salva al llegar y les regaló los oídos mientras comían. Criados, invisibles también, iban trayendo los platos y sirviendo admirablemente la mesa. Todo esto lo veía y notaba la lavanderilla, que sin ser vista ni oída, había seguido a aquellos señores y estaba escondida en el comedor detrás de un cortinaje. Desde allí pudo oír algo de la conversación y comprender que el más hermoso de los mancebos era el príncipe heredero del gran imperio de la China, y los otros dos, el uno su secretario y el otro su escudero más querido, los cuales estaban encantados y transformados en pájaros durante todo el día y solo por la noche recobraban su ser natural previo el baño de la fuente. Notó asimismo la curiosa lavandera que el príncipe de las Esmeraldas apenas comía, aunque sus familiares le rogaban que comiese, y que se mostraba melancólico y arrobado, exhalando a veces de lo más hondo del hermosísimo pecho un ardiente suspiro. Refieren las crónicas que vamos extractando que, terminado ya aquel opíparo y poco alegre festín, el príncipe de las Esmeraldas, volviendo en sí como de algún sueño, alzó la voz y dijo: Secretario, tráeme la cajita de mis entretenimientos. El secretario se levantó de la mesa y volvió allí a poco con la cajita más preciosa que han visto ojos mortales. Aquella en que encerró Alejandro la Ilíada era, en comparación de esta, más chapucera y pobre que una caja de turrón de Gijona. El príncipe tomó la cajita en sus manos, la abrió y estuvo largo rato contemplando con ojos amorosos lo que había en el fondo de ella. Metió luego la mano en la cajita y sacó un cordón. Lo besó apasionadamente, derramó sobre él lágrimas de ternura y prorrumpió en estas palabras: ¡Ay, cordoncito de mi señora! ¿Quién la viera ahora? Colocó de nuevo el cordón en la cajita y sacó de ella una liga bordada y muy limpia. La besó, la acarició también y exclamó al besarla: ¡Ay,
linda liga de mi señora. ¿Quién la viera ahora? Sacó por último un precioso guardapelo, y si mucho había besado cordón y liga, más lo besó y más lo acarició aún, diciendo con acento tristísimo que partía los corazones y hasta las peñas. ¡Ay, guardapelo de mi señora! ¿Quién la viera ahora? A poco el príncipe y los dos familiares se retiraron a sus alcobas, y la lavanderilla, sola en el comedor, se acercó a la mesa, donde aún estaban casi intactos los ricos manjares, los confites, las frutas y los generosos y chispeantes vinos. Pero el recuerdo de la voz misteriosa y de la mano invisible la detenían y la obligaban a contentarse con mirar y oler. Para gozar de este incompleto deleite, se acercó tanto a los manjares que vino a ponerse entre la mesa y la silla del príncipe. Entonces sintió no ya una, sino dos manos invisibles que le caían sobre los hombros oprimiéndola. La voz misteriosa le dijo: siéntate y come. En efecto, se halló sentada en la misma silla del príncipe, y ya, autorizada por la voz, se puso a comer con un apetito extraordinario, que la novedad y lo exquisito de la comida hacían mayor aún, y comiendo, se quedó profundamente dormida. Cuando despertó, era muy de día. Abrió los ojos y se encontró en medio del campo, tendida al pie del árbol donde había querido comerse la naranja. Allí estaba la ropa que había traído del río, y hasta la naranja corredora estaba allí también. Hubiera querido volver al palacio del príncipe de la China para cerciorarse de que aquellas magnificencias eran reales y no soñadas. Tiró al suelo la naranja para ver si le mostraba nuevamente el camino, pero la naranja rodaba un poco y luego se detenía en cualquier hoyo o tropiezo, o cuando el impulso con que se movía dejaba de ser eficaz. En suma, la naranja hacía lo que hacen de ordinario, en idénticas circunstancias, todas las naranjas naturales. Su conducta no tenía nada extraño ni de maravilloso. Despechada entonces la muchacha, partió la naranja y vio que por dentro era como las demás. Se la comió y le supo a lo mismo que cuantas naranjas había comido antes. Ya apenas dudó de que había soñado. Se lo contaría todo a la princesa. Mientras acontecían, en sueño o en realidad, los pocos ordinarios sucesos que quedan referidos, la princesa Venturosa, fatigada de tanto llorar, estaba durmiendo tranquilamente. Y aunque eran ya las 8 de la mañana, hora en que todo el mundo solía estar levantado y aún almorzando en aquella época, la princesita, sin dar acuerdo de su persona, seguía en la cama. Muy interesante juzgó sin duda su doncella favorita las nuevas que le traía cuando se atrevió a despertarla. Entró en su alcoba, abrió la ventana y exclamó con alborozo que había nuevas sobre el pájaro verde. Entró la lavanderilla, que estaba ya detrás de una puerta aguardando este permiso, y empezó a referir con gran puntualidad y despejo cuanto le había pasado. Al oír la aparición del pájaro verde, la princesa se llenó de júbilo, y al escuchar su salida del agua, convertido en hermoso príncipe, se puso encendida como la grana. Una celestial y amorosa sonrisa vagó sobre sus labios y sus ojos se cerraron blandamente como para reconcentrarse ella en sí misma y ver al príncipe con los ojos del alma. Por último, al saber la mucha estima, veneración y afecto que el príncipe le tenía y el amor y cuidado con que guardaba las 3 prendas robadas en la preciosa cajita de sus entretenimientos, la princesita, a pesar de su modestia, no pudo contenerse. Abrazó y besó a la lavanderilla y a la doncella e hizo otros extremos no menos disculpables, inocentes y delicados. Ahora sí que puedo llamarme propiamente la princesa Venturosa. Este capricho de poseer el pájaro verde
No era capricho, era amor. Era y es un amor que por oculto y no acostumbrado camino ha penetrado en mi corazón. No he visto al príncipe y creo que es hermoso. No le he hablado y presumo que es discreto. No sé de los sucesos de su vida, sino que está encantado y que me tiene encantada. Y doy por cierto que es valiente, generoso y leal. La lavanderilla le dijo que el príncipe parecía un pino de oro, de cara bondadosa y dulce, y que el secretario no estaba mal del todo tampoco. Tú te casarás con el escudero. Mi doncella, si gusta, se casará con el secretario. Y ambas seréis mandarinas y damas de mi corte. Tu sueño no ha sido un sueño, sino realidad. El corazón me lo dice. Lo que importa ahora es desencantar a los 3 pájaros mancebos. ¿Cómo? Yo misma iré al palacio en que viven y allí veremos. Pero la lavanderilla no podía guiarla. Ve a mi biblioteca y tráeme el libro de los reyes contemporáneos y el almanaque astronómico. Venidos que fueron estos volúmenes, hojeó la princesa el de los reyes y leyó en voz alta los siguientes renglones. El mismo día en que murió el emperador chinesco, su único hijo, que debía heredarle, desapareció de la corte y de todo el imperio. Sus súbditos, creyéndole muerto, han tenido que someterse al Khan de Tartaria. Deduzco que el Khan de Tartaria es quien tiene encantado a mi príncipe para usurparle la corona. He ahí por qué aborrezco yo tanto al príncipe tártaro. Ahora me lo explico todo. Conviene que al instante se manden hombres armados que inspiren la mayor confianza a todos los caminos y encrucijadas por donde puedan venir los correos que envió el príncipe tártaro al rey su padre para consultarle sobre el caso del pájaro verde. Las cartas que trajeren les serán arrebatadas y se me entregarán. Si los mensajeros se resisten, serán muertos. Si ceden, serán aprisionados e incomunicados, a fin de que nadie sepa lo que acontece. Ni el rey mi padre ha de saberlo. Todo lo dispondremos entre las 3 con el mayor sigilo. Aquí tenéis dinero bastante para comprar el silencio, la fidelidad y la energía de los hombres que han de ejecutar mi proyecto. Y efectivamente, la princesa, que ya se había levantado y estaba de bata y en babuchas, sacó de un escaparate 2 grandes bolsas llenas de oro y se las dio a sus confidentas. Estas partieron sin tardanza a poner en ejecución lo convenido, y la princesa venturosa se quedó estudiando profundamente el almanaque astronómico. Cinco días habían pasado desde el momento en que tuvo lugar la escena anterior. La princesa no había llorado en todo ese tiempo, causando no poco asombro y placer al rey su padre. La princesa había estado hasta jovial y bromista, dando leves esperanzas a los príncipes pretendientes de que al fin se decidiría por uno de ellos, porque los pretendientes se las prometen siempre felices. Nadie había sospechado la causa de tan repentina mudanza y de tan inesperado alivio en la princesa. Solo el príncipe tártaro, que era diabólicamente sagaz, recelaba, aunque de una manera muy vaga, que la princesa había recibido alguna noticia del pájaro verde. Tenía además el príncipe tártaro el misterioso presentimiento de una gran desgracia, y había adivinado por el arte mágico que su padre le enseñara que en el pájaro verde debía mirar un enemigo. Calculando además, como sabedor del camino y del tiempo que en él debe emplearse, que aquel día debían llegar los mensajeros que envió a su padre, y ansioso de saber lo que respondía éste a la consulta que le hizo, montó a caballo al amanecer y con 40 de los suyos, todos bien armados, salió en busca de los mensajeros referidos. Mas aunque el príncipe tártaro salió con gran secreto, la princesa venturosa, que tenía espías y estaba, como vulgarmente se dice, con la barba sobre el hombro, supo al instante su partida
y llamó a consejo a la lavanderilla y a la doncella. Luego que las tuvo presentes, les dijo muy angustiada: Mi situación es terrible. 3 veces he ido inútilmente a tirar la naranja debajo del árbol desde donde la tiró la lavanderilla. Pero la naranja no ha querido guiarme al alcázar de mi amante. Ni le he visto. Ni he podido averiguar el modo de desencantarle. Solo he averiguado por el almanaque astronómico que la noche en que la lavanderilla le vio era el equinoccio de primavera. ¿Acaso no sea posible volver a verle hasta el próximo equinoccio de la misma estación? Y ya para entonces, el príncipe tártaro me lo habrá muerto. El príncipe le matará en cuanto reciba la carta de su padre, y ya ha salido a buscarla con 40 de los suyos. Le dijeron que no se afligiera. 3 partidas de 100 hombres estaban esperando a los mensajeros en diferentes puntos para arrebatarles la carta y llevársela a ella. Y aún deberían ir más hombres. La princesa hizo venir secretamente a su estancia al más bizarro y entendido general de su padre. Le contó todo lo que pasaba, le confió sus penas y le pidió su apoyo. Este se lo otorgó, y reuniendo apresuradamente un numeroso escuadrón de soldados, salió de la capital, decidido a morir en la demanda o traer a la princesa la carta del Khan de Tartaria y al hijo del Khan, vivo o muerto. Después de la partida del general, la princesa juzgó conveniente informar al rey Venturoso de cuanto había acontecido. El rey se puso fuera de sí. Dijo que toda la historia del pájaro verde era un sueño ridículo de su hija y de la lavandera, y se lamentó de que, fundada su hija en un sueño, enviase a tantos asesinos contra un príncipe ilustre, faltando a las leyes de la hospitalidad, al derecho de gentes y a todos los preceptos morales. Ay, hija, tú has echado un sangriento borrón sobre mi claro nombre, si esto no se remedia. La princesa se acongojó también y se arrepintió de lo que había hecho. A pesar de su vehemente amor al príncipe de la China, prefería ya dejarle eternamente encantado a que por su amor se derramase una sola gota de sangre. Así es que se enviaron despachos al general para que no empeñase una batalla. Pero todo fue inútil. El general había ido tan veloz que no hubo medio de alcanzarle. Entonces aún no había telégrafos y los despachos no pudieron entregarse. Cuando llegaron los correos donde estaba el general, vieron venir huyendo a todos los soldados del rey y los imitaron. Los 40 de la escolta tártara, que eran otros tantos genios, corrían en su persecución transformados en espantosos vestiglos que arrojaban fuego por la boca. Solo el general, cuya bizarría, serenidad y destreza en las armas rayaba en lo sobrehumano, permaneció impávido en medio de aquel terror harto disculpable. El general se fue hacia el príncipe, único enemigo no fantástico con quien podía habérselas, y empezó a reñir con él la más brava y descomunal pelea. Pero las armas del príncipe tártaro estaban encantadas, y el general no podía herirle. Conociendo entonces que era imposible acabar con él si no recurría a una estratagema, se apartó un buen trecho de su contrario, se desató rápidamente una larga y fuerte faja de seda que le ceñía el talle, hizo con ella, sin ser notado, un lazo escurridizo, y revolviendo sobre el príncipe con inaudita velocidad, le echó al cuello el lazo y siguió con su caballo a todo correr, de tal suerte que hizo caer al príncipe arrastrándole en la carrera. De esta suerte ahogó el general al príncipe tártaro. No bien murió, los genios desaparecieron y los soldados del rey Venturoso se rehicieron y reunieron a su jefe. Este esperó con ellos a los enviados que traían la carta del Khan de Tartaria y que no se hicieron esperar mucho tiempo. Al anochecer de aquel mismo día, volvió a entrar el general en el palacio del rey Venturoso con la carta del Khan de Tartaria entre las manos. Haciendo un gentil y respetuoso saludo, se la entregó a la princesa. Rompió ésta el sello y se puso a leer, pero inútilmente. No entendió una palabra. Al rey Venturoso le sucedió lo mismo. Llamaron a todos los empleados en la interpretación de lenguas que no descifraron tampoco aquella escritura.
Los individuos de las 12 reales academias vinieron luego y no se mostraron más hábiles. Los 7 sabios, tan profundos en lingüística que acababan de llegar sin el ave fénix y que por ende estaban condenados a morir, acudieron también. Mas, aunque se les prometió el perdón si leían aquella carta, no acertaron a leerla, ni pudieron decir en qué lengua estaba escrita. El rey venturoso se creyó entonces el más desventurado de todos los reyes. Se lamentó de haber sido cómplice de un crimen inútil y temió la venganza del poderoso Khan de Tartaria. Aquella noche no pudo pegar los ojos hasta muy tarde. Su dolor fue con todo mucho más desesperado cuando, al despertarse al otro día muy de mañana, supo que la princesa había desaparecido, dejándole escritas las siguientes palabras: Padre, ni me busques ni pretendas averiguar dónde voy si no quieres verme muerta. Bástete saber que vivo y que estoy bien de salud, aunque no volverás a verme hasta que tenga descifrada la carta misteriosa del Khan y desencantado a mi querido príncipe. Adiós. En nuestro próximo programa, el final de El pájaro verde, de Juan Valera. Podrán descifrar la carta. ¿Qué será de los amores de la princesa venturosa? Lo sabrán. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El pájaro verde. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.